Descubierto, el increíble viaje de un apache en busca de amor que transformó todo a su alrededor. Miguel siempre había sentido el peso de su legado familiar, una herencia de guerreros y sabios que resonaba en cada rincón de su pequeño pueblo al suroeste de Estados Unidos. Sin embargo, en su interior, una llama más intensa que la de la tradición ardía, el anhelo de amor. Su vida entre vastos campos de maíz y ríos serpenteantes se tornaba gris al enfrentar el desprecio por su origen. En las aulas de la secundaria, el eco de risas burlonas lo perseguía, mientras los rostros de sus compañeros se transformaban en máscaras de desdén. La lucha constante entre la necesidad de ser el orgullo de su familia y el deseo ardiente de amor lo arrastraba hacia un abismo de inseguridad. Después de años de esfuerzo, Miguel logró sentarse en un banco universitario, debatiéndose entre las páginas de literatura y el impulso de marcar la diferencia. Fue en ese espacio donde su vida dio un giro inesperado. Al cruzar miradas con Valentina, su alma libre y risueña, el tiempo se detuvo. Ella veía en él a un ser humano lleno de matices, un apache más allá de los estereotipos. Sin embargo, el amor florece en terreno hostil, y su felicidad se enmarcaba en la opresión del pasado. El dilema de Miguel se enredó aún más cuando un antiguo amigo, consumido por el resentimiento, comenzó a poner en marcha una red de rumores maliciosos, intentando derribar lo que él consideraba una traición. Cada susurro en su contra se sentía como una puñalada, el odio ancestral hacía eco en su corazón. En su mente, la batalla entre el amor por Valentina y el temor a deshonrar a su familia se tornaba interminable. Se sentía atrapado, como atrapado en un torbellino donde cada elección parecía un paso más hacia la destrucción de su mundo. Mientras la presión crecía, las discusiones en su hogar lo acechaban. Las expectativas culturales lo mantenían en jaque, dejando poco espacio para la libertad de elegir su propio camino. Dudar se convirtió en su compañero más fiel, acechando cada momento de felicidad con el miedo de decepcionar a los suyos. La imagen de su camino ya trazado, de su honor familiar, lo oprimía, y la respiración se le volvía irregular ante el desafío de actuar en nombre de su propia verdad. Sé lo que significas para mi familia, se repetía, mientras le daba vueltas al dilema. Pero a la vez, cada vez que pensaba en Valentina, la presión del deber se convertía en un eco distante. La tradición, que siempre había sido su refugio, comenzaba a verse como una prisión construida con ladrillos de rencor y dolor. Con el paso de los días, se sentía cada vez más afectado, sus músculos tensos, su mente borrosa. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. En su último encuentro, Valentina le había mostrado un boceto de su obra, dos figuras entrelazadas, unidas a pesar de un océano de barreras. La imagen caló hondo en él, y al mismo tiempo, las palabras de su amigo resonaban en su mente. Justo cuando Miguel estaba a punto de encontrarse con Valentina para compartir su verdad, un grito desgarrador proveniente de las sombras interrumpió su momento decisivo. Al girar, vio a su amigo, con un brillo desafiante en sus ojos. ¿Qué harás, Miguel? ¿Dejarás que el amor te ciegue o te apegarás a lo que eres? La pregunta retumbó en su cabeza como un tambor de guerra. Todo estaba en juego. Su corazón se aceleró, el sudor cubrió su frente y, como un rayo, las dudas infundieron un caos en su pecho. La elección nunca se había sentido tan pesada, y la noche oscura afuera parecía repleta de incertidumbre y consecuencias irreversibles. ¿Se atrevería a enfrentar su destino, o se dejaría consumir por las cadenas de lo que siempre le dictaron? La presión seguía creciendo, y Miguel se hallaba al borde del abismo, con la salvación y la condena respirando en su cuello. La tensión era palpable. Frente a su amigo, Miguel sentía como su propia identidad se desvanecía, como si a cada instante se le despojara de las partes más íntimas de su ser.
Su corazón latía con fuerza mientras cada palabra cargaba un peso que amenazaba con derrumbarlo. Es cierto, el amor me ciega, pensó, pero, ¿será suficiente para llevarme más allá de esta prisión de expectativas? Con un giro repentino, Miguel se enfrentó a su amigo. La mirada desafiante de éste no solo invocaba recuerdos de su amistad pasada, sino también los temores que había enterrado en su interior. No son solo cadenas, hay una historia que contar, respondió Miguel, su voz temblorosa pero decidida. Al confirmar su voz interna, una chispa de confianza brotó en su pecho. La idea de despojarse de las raíces que tanto le habían pesado se convertía en un grito de libertad. Al dar un paso atrás, empezó a pensar en los momentos con Valentina, en sus charlas livianas y en la forma en que sus ojos brillaban cuando hablaban del futuro. Miguel había guardado sus propias aspiraciones en un rincón sombrío, asumiendo un rol que sentía que debía interpretar para satisfacer a su familia. Pero aquella noche, frente a su amigo, algo en él cambiaba. Comenzó a presenciar una nueva luz en su camino. La conversación se tornó inevitable, las dudas no desaparecerían por sí solas. Tomar decisiones siempre era un riesgo, y el riesgo significaba confrontar sus miedos más profundos. Pero esa chispa de confianza crecía. ¿Habría algún camino donde pudiera encontrar un equilibrio entre mis raíces y el amor?, se planteaba. ¿Podría ser el arquitecto de su destino? Las posibilidades se coagulaban en su mente, cada una brillando con la promesa de un futuro valiente. Durante días, luchó con la idea de hacer frente a su pasado. Había perdido mucho tiempo construyendo muros que solo servían para aislarlo. En la biblioteca de la universidad, se sumergió en libros que hablaban de desterrados, héroes que se liberaron de ataduras similares a las suyas. En cada página, encontraba reflejos de su lucha interna, tácticas sobre cómo avanzar y confrontar sus desafíos. No solo se sentía inspirado por las historias de otros, sino que comenzaba a visualizar la suya propia. Con cada lectura, Miguel notaba cómo sus temores eran, de hecho, las voces de aquellos que nunca habían tomado el riesgo de ser auténticos. No puedo ser solo lo que otros quieren que sea, se decía. Se trataba de una batalla interna que había esperado demasiado tiempo para librar. Sus días comenzaron a comportarse como un lienzo en blanco en el que él sería el pintor. Finalmente, llegó el momento de hacer su movimiento. En su corazón latía la idea de afrontar a su amigo, demostrarle que su amor no le restaría honor, sino que le añadiría una capa de autenticidad al legado familiar. Lleno de determinación, se preparaba para ir a hablar con Valentina. Pero justo antes de salir, se detuvo y miró su reflejo en un cristal. ¿Estaba listo para despojarse de todo lo que le había limitado? Cualquier inclinación que lo hiciera dudar necesitaba ser desmantelada. Al llegar a la cita programada con Valentina, el aire se cargó de nerviosismo y expectativa. Miguel respiró profundamente, su mente llena de pensamientos sobre lo que le esperaba al otro lado de esa conversación. La decisión era clara, debía hablar, pero la pregunta seguía rebosando su mente, ¿recibiría su amor con brazos abiertos o sería otro huracán en su camino? El sonido de su nombre lo sacó de sus pensamientos, Miguel. Ante él, la sonrisa de Valentina brillaba como un faro en la neblina de su confusión. En ese instante, supo que la verdadera confrontación no era con su amigo ni con su familia, sino consigo mismo. Es hora de ser libre, murmuró para sí, mientras todo su ser zumbaba de anticipación. Sin embargo, la sombra de su pasado seguía al acecho, y los ecos de su amigo resonaban en su cabeza. La palabra amor ahora parecía un arma de doble filo. Estaba preparado para desatar todo lo que eso significaba. Se sentía en el umbral de una revelación trascendental, un nuevo viaje estaba tocando a su puerta. ¿Podría abrirla de par en par o solo entreabrirla? La respuesta lo asaltaba en un torbellino de emociones. Estaba claro que todo lo conocido estaba a punto de cambiar, pero ¿a qué costo? El aliento de Miguel se entrecortó mientras Valentina lo miraba con una mezcla de curiosidad y sorpresa. La energía entre ambos vibraba intensamente, un campo de tensión que parecía palpable. Él sabía que su misión iba más allá de compartir simples palabras, se trataba de explorar una conexión que había permanecido en penumbra, oculta tras las expectativas familiares y su propio miedo a ser rechazado. Valentina,
comenzó, sus palabras fluyeron como un arroyo desbordado. He estado pensando mucho últimamente, y hay algo que debo decirte. La incertidumbre se mezclaba con la determinación que había cultivado. La expresión de Valentina se tornó seria, lo que lo animó a profundizar. Siento que he estado viviendo una vida construida por los demás. He olvidado cómo ser yo mismo. La sinceridad en su voz resonó en el espacio entre ellos. En ese momento, Miguel no solo desnudaba su corazón, sino que también comenzaba a desmantelar aquellos muros invisibles que había construido durante años. Se dio cuenta de que cada confesión era como un ladrillo que caía, permitiendo que la luz del sol iluminara partes de su ser que habían estado en la oscuridad. Valentina escuchaba con atención, sus ojos reflejando tanto comprensión como incertidumbre. ¿De verdad sientes así?, preguntó, su voz suave pero firme. La pregunta no era solo un eco de su propia curiosidad, era un desafío a los viejos patrones que había elegido seguir. Miguel sintió que el peso de sus palabras se intensificaba. Sí, y quiero cambiar eso. La respuesta fue más que un simple reconocimiento de su lucha, era un compromiso de autenticidad. El diálogo hacía brotar en él una confianza que había estado latente, crujiente como una hoja seca bajo sus pies. Sin embargo, los recuerdos de su familia, las expectativas y los sueños que nunca habían sido suyos comenzaban a mezclarse con su renovada claridad. Entenderme a mí mismo significa perder la aprobación de algunos, incluso la de mi familia, continuó, el miedo y la libertad chocando dentro de él. Pero creo que, si me permito ser quien realmente soy, podré construir una vida más rica, más plena. Al pronunciar esas palabras, se sintió más ligero, como si el peso del mundo se hubiera desplazado. Valentina asintió lentamente, como si comenzara a procesar lo que escuchaba. Sin embargo, la incertidumbre en su rostro siguió allí. ¿Y si el amor que buscas te lleva por un camino que no esperabas? Esa pregunta se coló profundamente en la mente de Miguel. Era un dilema real, un recordatorio de que el amor, aunque poderoso, también podría ser disruptivo. No sé los caminos que tomaré, admitió con sinceridad, pero estoy dispuesto a intentar recorrerlos, incluso si eso significa confrontar a mi familia. La palabra familia lo golpeó con fuerza, recordándole que esa batalla no se libraría solo con Valentina. Victorioso o derrotado, estaba a punto de iniciar un conflicto que lo llevaría a chocar con esos lazos que anhelaba desatar. Miguel se dio cuenta de que todo este proceso no solo era una búsqueda por el amor, sino una búsqueda por su propia validación y lugar en un mundo que siempre parecía tener una visión diferente de él. Mientras la conversación proseguía, el calor de la conexión se volvió palpable, pero la sombra de sus decisiones pendientes se cernía sobre ellos. Miguel miró a Valentina mientras un frágil hilo de esperanza se entrelazaba con la ansiedad por lo que vendría. ¿Era ella la persona que lo acompañaría en este viaje, o sería otra víctima de las decisiones que debía tomar? Las palabras de su amigo resonaron en su mente, es una elección entre los sueños de otros y los tuyos. Con cada latido, Miguel sintió crecer dentro de él una nueva determinación. Mientras Valentina sonreía, él sabía que cada paso hacia adelante podría significar un paso hacia atrás para aquellos que lo habían querido proteger. Se enfrentaba a un nuevo dilema, debería permitir que el amor lo guiara, incluso si eso significaba desatar un conflicto familiar. A medida que la conversación se adentraba más en su complejidad, Miguel sintió que la elección se acercaba, y con ella, un destino que podría alterar todo lo que conocía. En ese preciso instante, con el eco de su voz resonando entre ellos, una pregunta inquietante emergió en su mente, ¿seré capaz de lidiar con las consecuencias de mis elecciones? La incertidumbre se convirtió en un llamado, un faro de posibilidades. Era el momento de ir aún más allá, hacia lo desconocido. La brisa suave de la tarde filtraba entre las ramas, creando sombras que danzaban en el suelo mientras Miguel se alejaba de Valentina. Las palabras de ella todavía resonaban en su mente, una melodía que mezclaba aliento y dudas. Había desnudado su alma ante ella, pero el eco de su propia voz lo acompañaba como un recordatorio de la batalla que se avecinaba. Sus pasos eran firmes, pero su mente estaba enredada en un caos de emociones. Cada decisión que debía tomar empezaba a delinear un camino incierto, y a medida que se acercaba a su hogar, la imagen de su familia lo atacaba con fuerza.
Se preguntó si la aprobación que siempre había buscado valdría la pena los sacrificios que estaba considerando. Con cada paso, se sentía más consciente de la necesidad de redefinir su identidad frente a las expectativas ajenas. Se detuvo frente a la puerta de su casa, el lugar donde había crecido, y que simbolizaba tanto su seguridad como sus cadenas. Con la respiración entrecortada, Miguel sabía que debía hablar con sus padres. La idea lo intimidaba, le estaba en juego no solo su relación con ellos, sino también su propia libertad. Intrigado por la posibilidad de enfrentarse a lo que siempre había evadido, sintió la urgencia de prepararse. Esa noche se sumió en una profunda reflexión. Con cuaderno y pluma en mano, Miguel comenzó a escribir. La tinta se deslizaba lenta y deliberadamente por la página, sus pensamientos fluyendo en frases que deseaba convertir en declaraciones. Debo ser sincero, escribió, no puedo seguir guardando lo que siento por miedo a la reacción de otros. Las palabras se transformaban en un mantra, un recordatorio de su compromiso con la autenticidad. Con cada frase, Miguel vislumbraba la figura de un futuro en el que la aceptación propia valía más que la aprobación externa. Pero ¿cómo comunicar esto sin herir? A medida que las horas avanzaban, también aumentaba la presión por alcanzar ese propósito. Tenía que soportar las consecuencias de su revelación, esos ecos en la mente que le susurraban que podría perder algo irreparable. La mañana siguiente, tras prepararse mentalmente, decidió que no podría posponer más la conversación. Con el corazón acelerado, ingresó a la sala donde sus padres disfrutaban de un desayuno. A medida que le acercaba a la mesa, su mirada se posó sobre la cara familiar de su madre, la mujer que había proyectado tantos sueños sobre él. Pero, dentro de él, un nuevo Miguel estaba a punto de surgir, uno que no podía seguir escondido. Mamá, papá, tengo algo importante que decirles, empezó, su voz temblorosa apenas destacando en la habitación luminosa. La expresión en sus rostros cambiaba a medida que absorben la gravedad de sus palabras. Tenía que releer la historia de su vida frente a ellos con el cambio que nunca habían anticipado. Durante mucho tiempo, he vivido de acuerdo con sus expectativas, pero, he llegado a la conclusión de que mis sueños son diferentes. La tensión en el aire se volvió explosiva. Los rostros de sus padres manifestaron incredulidad, y él, a medida que hablaba, podía sentir el eco de su propio miedo mezclándose con el de ellos. El silencio se volvió abrumador. Cada segundo que pasaba estaba cargado de una mezcla de temor y determinación. ¿Estaba preparado para las reacciones? Su corazón latía cada vez más rápido mientras esperaba la respuesta de su familia, sabiendo que en ese instante crucial se decidiría su destino. La conversación podía haber sido un camino a la reconciliación o al desencuentro, y él estaba atrapado en una encrucijada de su propia creación. Pero lo que no sabía era que estas decisiones afectarían más que su vida personal, repercutirían en el futuro que había empezado a imaginar junto a Valentina, transformando así la conexión que estaba apenas comenzando a florecer. Al mirar a sus padres, un nuevo dilema comenzó a gestarse. ¿Podrían ser capaces de aceptar al Miguel que había decidido nacer esa mañana? La inquietud entre ellos y el deseo de ser escuchado podría cambiar no solo su dirección, sino el camino de todos a su alrededor. Con un profundo aliento y una sonrisa que parecía un reflejo de nerviosismo y esperanza, Miguel enunciaba lo inminente: hoy parto de aquí a un lugar donde el amor es la brújula. Mientras las palabras se deslizaban por sus labios, se preguntó si, al fin, había encontrado el valor necesario para abandonar las sombras y abrazar la luz. ¿Podría su familia soportar esta nueva verdad? El silencio fue interrumpido por el sonido de una silla que se arrastraba por el suelo. La mirada de su madre se tornó distante, como si intentara procesar no solo las palabras de Miguel, sino la realidad que ellas traían consigo. Su padre, en cambio, parecía buscar el tono adecuado para su respuesta. Aquella escena, llena de tensión, marcaba el inicio de una transformación que difícilmente Miguel podía prever en su totalidad. ¿Qué quieres decir con que tus sueños son diferentes?, preguntó su madre, su voz contenía una especie de indignación disfrazada de preocupación. Siempre hemos querido lo mejor para ti. ¿Por qué no te conformas con lo que te hemos enseñado? Esa pregunta lo golpeó como un jarro de agua fría. La inquietud inicial que había sentido se convertía en un nudo en su estómago.
Porque esos sueños no son míos, se atrevió a responder Miguel, su voz ahora más firme. He vivido siempre bajo las expectativas que ustedes han tenido, pero necesito descubrir quién soy realmente. No sé si este camino me llevará a donde ustedes quieren, pero tengo que intentarlo. Las palabras resonaban, pero la realidad inmediata era que no logró cambiar la expresión de sus padres. Los rostros de ellos se tornaron asombrados y decepcionados, como si las palabras de Miguel fueran una traición. Cada fracción de segundo que pasaba parecía analizar en detalle la fragilidad de su vínculo familiar. Sin embargo, en su interior, Miguel sintió un ligero alivio. Había liberado una parte de sí mismo que había estado atrapada durante años. Esa simple acción, aunque fuese el comienzo de un enfrentamiento doloroso, era el primer paso hacia su autoaceptación. Con cada latido de su corazón, se daba cuenta de que estaba construyendo su valentía a partir de un acto tan sencillo como hablar. No sé si seré capaz de cumplir con las expectativas que han tenido de mí, continuó, ya sin temer la reproche. Pero he encontrado mis propias pasiones: la fotografía, el arte, las historias que quiero contar. ¿No creen que también tengo derecho a ser feliz buscando lo que amo? La pregunta colgaba en el aire, amenazando con añadir aún más tensión, pero también abriendo una puerta hacia posibles conversaciones futuras. El tiempo se había detenido. La tensión era casi palpitable. Su madre finalmente redujo la distancia que la separaba de él. Te apoyo, hijo. Pero es difícil entender, y tengo miedo, confesó. Las palabras fluyeron como una corriente de sinceridad. Miguel comprendió que la aceptación de sus padres podría no ser inmediata, pero la autenticidad que estaba mostrando comenzaba a desdibujar las barreras que parecían hace solo un instante inquebrantables. Con esa chispa de esperanza, Miguel tomó una decisión: buscaría el camino del arte poco a poco, enfrentando cada reto que se presentara en el camino. El amor por la fotografía y la narración se convertirían en sus aliados, incluso si eso significaba separarse unos instantes de su familia. Se daría la oportunidad de forjar nuevas conexiones, explorar su pasión y redescubrirse en el proceso. Con ese nuevo enfoque, Miguel se comprometió a asistir a un taller de fotografía el próximo fin de semana, donde podría comenzar a aprender habilidades que lo llevarían hacia su meta de convertirse en un narrador visual. La idea de conocer a otros que compartían sus pasiones lo llenó de energía, lo animaría a avanzar despacio y con propósito. A medida que pasaban los días, el deseo de experimentar y explorar creció en su interior, superando el miedo a la desaprobación que una vez tuvo. Sin embargo, algo aún lo inquietaba: ¿podría realmente conciliar la búsqueda de su propio camino con el deseo de mantener intactas sus relaciones familiares? Mientras lo meditaba, una noticia resonó en su mente: una invitación a un concurso de fotografía en la universidad local. Solo unos días para prepararse. Las imágenes que capturaría no solo representarían lo que veía, sino lo que sentía. Solo presentó un tema: la búsqueda del amor propio. La frase lo electrificó, y el dilema se intensificó. ¿Cómo plasmaría su historia en esas imágenes? ¿Sería capaz de encontrar una voz que siguiera resonando entre las expectativas familiares y sus propios sueños? Decidido a responder a estas preguntas, Miguel sintió como su viaje apenas comenzaba. Mientras recogía su cámara, una nueva pregunta lo invadió: ¿qué pasará cuando los demás vean lo que realmente soy? Con esa incógnita en mente, se dispuso a capturar la esencia de su transformación, delineando, sin saberlo, los próximos pasos en su trayectoria hacia la libertad y la creación. La mañana del taller de fotografía llegó con un aire renovador y una expectativa palpable que aún vibraba dentro de Miguel. Se miró en el espejo antes de salir, un joven con un futuro incierto pero lleno de posibilidades. El reflejo que antes le parecía opaco ahora era un escenario en construcción, donde cada pieza del rompecabezas de su vida comenzaba a encajar. Al llegar al espacio del taller, se sintió abrumado por la cantidad de desconocidos, cerebros creativos llenos de ideas y visiones. Un grupo diverso de personas, cada una con su propia historia, le mostraba que no estaba solo en esta búsqueda. Este pequeño rincón, lleno de cámaras colgando y muestras de trabajos anteriores, respiraba arte y pasión. Había llegado al lugar correcto.
El instructor, una mujer de mirada intensa y voz firme, introdujo la primera actividad, capturar la esencia de un objeto cotidiano. Los participantes se dispersaron, y Miguel se sintió atraído por una planta marchita en una maceta en la esquina. Mientras enfocaba su lente, las capas de su vida comenzaron a desenredarse en su mente. Esa planta, igual que él, era un testimonio de la lucha por la existencia, un símbolo de cambio y resurgimiento. La cámara se convirtió en una extensión de su percepción. Con los primeros disparos, empezó a perder el miedo al juicio. La imperturbable mirada del objeto le ofreció un espacio seguro para cuestionar su propio proceso. ¿Cuál era su lugar en esta transición? ¿Qué historia anidaba en su interior que podía ser visualizada? Durante el taller, los comentarios de sus compañeros comenzaron a fluir, y aunque Miguel solía flaquear ante la crítica, ahora encontró valor en la retroalimentación. En lugar de ver las evaluaciones como un ataque a su persona, empezó a aceptarlas como escalones hacia el aprendizaje. Esa transformación interna, aunque sutil, le dio una nueva perspectiva sobre el fracaso, no como un final, sino como un maestro en cada captura. Cuando la sesión de práctica concluyó, el instructor pidió que mostraran sus fotografías. Miguel sentía un torbellino de emociones. Tenía miedo de que aquellos momentos capturados no resonaran con el resto. Pero, al contrario, cuando presentó la imagen de aquella planta marchita, un silencio reflexivo llenó la habitación. «Capturaste algo profundo aquí», comentó uno de sus compañeros. «Es como si aprendieras la lucha por la vida». Las palabras lo hicieron vibrar. Comprendió que había encontrado su voz, una voz que podía comunicar más que palabras a través de cada imagen. La conexión con sus pares lo motivó a seguir adelante, desafiando cada vez más sus límites. Al finalizar el taller, Miguel salió con una mezcla de euforia y confusión. Durante días había sentido la presión de su familia y de sus expectativas personales, pero el aliento fresco del reconocimiento lo había fortalecido. Esa noche, mientras editaba sus fotos, el concepto de amor propio comenzó a tomar forma no solo en su tema del concurso, sino en su vida misma. De pronto, recibió un mensaje de texto de su madre que lo sorprendió. «¿Cómo te fue en el taller? Quiero saber más de ti». Las palabras pulsaron en su mente como un eco de esperanza. Era el primer indicio de un diálogo nuevo, una oportunidad para compartir sus pasiones con quienes más quería. Pero, a medida que el entusiasmo crecía, también lo hacía la incertidumbre. La pregunta inicial seguía persiguiéndolo: ¿puede la creación y el amor familiar coexistir en armonía? Con esa interrogante desbordada de ansiedad, Miguel se dio cuenta de que cada imagen capturada era un fragmento de su verdad. El concurso se acercaba rápidamente y con él, la presión de mostrar no solo su arte, sino su esencia más vulnerables. ¿Sería capaz de abrirse completamente ante los ojos del mundo, ante su familia? En sus manos, la cámara simbolizaba más que un medio de expresión, representaba un puente entre su antiguo yo y el que estaba formando. La noche anterior al concurso, decidido a capturar su transformación final, Miguel se sentó con su cámara en el espejo una vez más. La tarea de fotografiarse era el último paso, reflejar su verdadero yo. Pero, mientras presionaba el obturador, se dio cuenta de una mayor verdad: la búsqueda de amor propio era también una invitación a la vulnerabilidad y a la conexión con los demás. Mientras observaba su retrato en la pantalla, una pregunta lo invadió de nuevo: ¿estás listo para mostrarte en tu totalidad? Con esa interrogante resonando en su corazón, Miguel supo que el próximo día no sería solo un concurso, sino la culminación de su viaje de descubrimiento, un momento donde tendría que dar un paso más allá de su zona de confort. Con el temor y la determinación entrelazados, Miguel se preparó para enfrentar su mayor desafío hasta ahora. ¿Dejaría que su historia resonara entre ellos, o se encadenaría a la expectativa de conformarse? El momento de la verdad se acercaba rápidamente. La mañana del concurso llegó vestida de una luz intensa y un cielo despejado. Miguel se sintió ligero, pero la presión en su pecho se intensificaba con cada segundo que pasaba. Al mirar por la ventana, la gente a su alrededor seguía con sus vidas, ajena a su batalla interna. Sin embargo, aquella atmósfera de normalidad pareciera burlarse de su propia angustia.
El trayecto a la sede del concurso fue un maremoto de pensamientos que lo desbordaban. ¿Qué había cambiado en nuestro joven fotógrafo? La maravillosa sensación de encontrar una voz en sus fotografías se había transformado en una angustia existencial. Cada imagen representaba un pedazo de su ser, y ahora debía compartir lo más profundo de él como si fuera un libro abierto. Las palabras de su madre resonaban en su mente: quiero saber más de ti. Pero ¿cómo podía comunicar lo que aún no entendía completamente? Una vez en el lugar, el bullicio y la euforia de otros participantes lo envolvieron. Gente emocionada, sonrisas nerviosas y miradas curiosas. Miró a su alrededor, pero en lugar de inspirarse, sintió la inquietante sensación de que todos ellos parecían más seguros, más preparados. Sintió la necesidad de cerrarse, de esconder lo que había descubierto en su interior. Pero entonces se recordó a sí mismo: es solo un concurso. Sin embargo, esa afirmación sonaba hueca al compararla con la enormidad de su jornada. Mientras otros presentaban su trabajo, Miguel pensaba en las miles de imágenes que había capturado, cada una un reflejo de componentes de su alma. ¿Cómo elegir solo unas pocas para compartir? Fue entonces cuando pensó en el abrazo que la planta marchita le había ofrecido frente a la cámara. Ahí había algo más allá de lo visual, había una historia de transformación, de lucha. Pero, ¿podría transmitir esa narración a su familia, a su madre, de una manera que resonara con su corazón? La hora de su presentación llegó con un silencio abrumador. El público lo observaba con atención, los rostros eran un eco de la misma inquietud que sentía. Miguel se paró frente a ellos, y por primera vez, sintió que debía hacer más que mostrar imágenes. Debía compartir su esencia, el concepto de amor propio que había comenzado a tejer en su vida. Se trataba de mostrar su vulnerabilidad, un acto que le resultaba incómodo pero liberador. La primera fotografía comenzó a proyectarse. Era un retrato de él, capturado en un momento de introspección. Su mirada delataba una lucha interna, un choque entre su vida anterior y lo que anhelaba ser. Esta imagen, comenzó, su voz temblorosa pero firme, representa mi viaje hacia la aceptación. En cada disparo, he estado buscando pedazos de mí mismo que se han perdido en las expectativas. Las palabras fluyeron, abriendo compuertas que creía cerradas. Mientras compartía su historia, vio a su madre en la audiencia, sus ojos brillantes pero llenos de una tristeza que Miguel no sabía cómo interpretar. ¿Estaba decepcionada? ¿Confundida? Cada mirada que su madre le dirigía se convertía en un espejo que reflejaba sus inseguridades. Sin embargo, a medida que continuaba hablando, esa conexión se iba transformando en empatía y comprensión. Se dio cuenta de que estaba no solo hablándole a su familia, sino a sí mismo, reclamando su lugar en el mundo. El arte había dejado de ser solo un medio de expresión, se volvió un vehículo de conexión. Al finalizar su presentación, la sala estalló en aplausos, pero Miguel solo sentía el eco de su propia voz resonando en su ser. Aquello era un nuevo comienzo, más allá de las preguntas de ¿qué dirán? Mientras salía del escenario, sintió que había dado un paso monumental hacia adelante. Pero, al mismo tiempo, el dilema permanecía: ¿había logrado realmente conectarse con su madre, o era solo un espejismo? La incertidumbre le dejó un amargo sabor agridulce, y la sensación de que la verdadera batalla apenas comenzaba. Al regresar a casa esa noche, la distancia emocional parecía más extensa que nunca. Tenía un nuevo camino por recorrer. Una nueva historia que construir. ¿Sería este el comienzo de un diálogo sincero con su madre, o solo un eco de lo que nunca se había dicho? La pregunta flotaba en el aire, pesada y expectante, mientras Miguel cerraba la puerta tras de sí y daba una mirada a su reflejo en el espejo, dispuesto a enfrentar lo que vendría. La noche posterior al concurso, la habitación de Miguel se convirtió en un refugio caótico de imágenes enmarcadas, notas desordenadas y libros de fotografía que aún no había leído. La oscuridad apenas iluminada por el tenue resplandor de su escritorio sugería un estado mental en conflicto. Había lanzado su voz al mundo, pero ahora se encontraba frente a un abismo de dudas. Había sido un primer paso, pero ¿qué tendría que hacer para avanzar realmente hacia la conexión que deseaba con su madre? Sentado en la orilla de su cama, Miguel sintió el peso de su propia vulnerabilidad.
Las palabras que había compartido en el escenario resonaban en su mente. Había comenzado a definir una parte de sí mismo a través de su arte, pero la pregunta de si su madre había entendido lo que quería decir lo mantenía inquieto. Esa noche, decidió que no podía dejar esas dudas sin respuesta. La lucha ahora era contra su propia incertidumbre, un desafío personal que requería de un enfoque renovado y una valentía que había eludido hasta ese momento. Al día siguiente, Miguel despertó con una determinación renovada. Tenía que hablar con su madre, no solo para explicarle su arte, sino para desnudarse emocionalmente ante ella. La idea de abrirle su corazón, de compartir sus inseguridades, era aterradora, pero no podía seguir existiendo en este vacío de entendimiento entre ellos. Su camino hacia el amor propio requería un puente que solo podía construirse a través de la sinceridad. Fue entonces cuando se le ocurrió una estrategia. Decidió que en lugar de una conversación tradicional, haría una sesión fotográfica en casa, donde tanto él como su madre pudieran explorar su relación a través del lente. Al capturar momentos juntos, esperaría que las paredes emocionales se derritieran en el proceso. No era solo tomar fotos, sino construir un diálogo visual que los conectara de nuevo. Así que se puso manos a la obra, preparó el espacio, pensó en temáticas que les gustaban a ambos e ideó una serie de imágenes que simbolizaran cada etapa de su relación. El día de la sesión llegó. Miguel ajustó la cámara mientras su madre, con una mirada curiosa, se instalaba frente a él. El ambiente estaba cargado de una tensión palpable. Esa tarde, en lugar de palabras, serían las imágenes las protagonistas. A medida que comenzaba a capturarla, su madre sonrió, pero su rostro también mostraba señales de incertidumbre, como si estuviera esperando algo que no sabía cómo preguntar. Miguel disparó la cámara, y cada clic se llenaba de significado. Empezaron a compartir risas, recuerdos y anécdotas que parecían perdidas en el viento del tiempo. Con cada imagen, Miguel sentía que la conexión emocional se fortalecía, aunque había momentos donde la mirada de su madre parecía oscilar entre la alegría y la melancolía. Esa dualidad le hizo darse cuenta de que no solo era su historia la que contaba, había un folio compartido que necesitaba ser escrito. Al finalizar la sesión, la atmósfera se sentía diferente. Sus corazones estaban un poco más expuestos. Miguel le mostró las imágenes capturadas, no solo como recuerdos, sino como un medio para explorar el espacio que habían habitado juntas, lleno de amor, pero también de malentendidos. A medida que observaban esas fotografías, Miguel decidió arriesgarse aún más y compartir las historias detrás de cada toma, incluyendo sus luchas internas, su viaje hacia la aceptación, y cómo todo ello se reflejaba en su arte. Esa noche, mientras revisaban las imágenes juntos, Miguel sintió que había abierto una puerta, aunque no sabía a dónde conduciría. Su madre le habló de sus propios miedos y expectativas, y por primera vez, la conversación fluyó con honestidad. Sin embargo, en medio de la vulnerabilidad y la apertura, una sombra se cernía sobre la sala. Él aún no había revelado toda la profundidad de su lucha, aquellos temas tabú que le resultaban difíciles de expresar. Al día siguiente, Miguel sabía que debía enfrentar ese último reto. El encuentro con su madre había sido un primer paso hacia la conexión, pero para liberarse por completo de la carga emocional que aún lo oprimía, debía buscar apoyo fuera del hogar. Debía encontrar un entorno que fomentara no solo su crecimiento artístico, sino también su bienestar emocional. Con esa idea dando vueltas en su mente, comenzó a idear una estrategia que lo llevaría a un nuevo territorio, uno donde podría confrontar sus miedos más profundos y explorar lo que realmente significaba tener amor en su vida. ¿Estarían preparados ambos para afrontar la última pieza de este rompecabezas? La respuesta parecía más complicada de lo que había anticipado, pero Miguel sentía que su viaje apenas comenzaba. La necesidad de descubrirse por completo le urgía, así que se asomó a sus pensamientos. ¿Cuáles serían los desafíos que tendría que enfrentar en ese nuevo capítulo? La inquietud crecía, y el sentido de urgencia lo guiaba hacia un destino incierto, pero prometedor. Miguel se despertó con una sensación de inquietud, como si una tormenta interior estuviera gestándose en su mente. Había decidido que era hora de buscar apoyo más allá de su hogar, pero la idea de abrirse a extraños lo aterraba. Tenía que encontrar un lugar que lo desafiara,
donde su arte pudiera florecer y al mismo tiempo le permitiera enfrentar la imagen distorsionada que tenía de sí mismo. Mientras tomaba su desayuno, Miguel repasaba las posibles opciones que veía ante él. La idea de presentarse en un taller de creatividad o en un grupo de terapia artística lo llenaba de dudas. ¿Sería capaz de compartir sus miedos más profundos? El temor a ser juzgado o incomprendido podría paralizarlo, así que el impulso de seguir adelante se enfrentó a la resistencia del miedo. Sin embargo, en el trasfondo de esa lucha, había un pequeño destello de esperanza. Decidió que lo primero sería investigar. En su computadora, buscó talleres de fotografía en su ciudad. Encontró uno que prometía no solo habilidades técnicas, sino también un enfoque sobre la expresión emocional a través de la cámara. Las palabras transformación personal resonaron en su mente y, a pesar de sus dudas, impulsado por un sentido de urgencia, realizó la inscripción. Había dado un paso al frente. Los días siguientes se convirtieron en una mezcla de emoción y ansiedad. El estómago de Miguel se llenaba de mariposas cada vez que pensaba en el taller. ¿Quiénes serían sus compañeros? ¿Podría soportar la vulnerabilidad que requeriría compartir su proceso creativo? Nunca había estado en un entorno donde su arte y sus sentimientos pudieran fusionarse. La mañana del taller llegó, y Miguel caminó hacia el estudio con el corazón latiendo con fuerza. A medida que cruzaba la puerta, una pequeña voz dentro de él le decía que debía aprovechar esta oportunidad. Las paredes estaban decoradas con fotografías, cada una cargada de historias y emociones. Las primeras horas del taller se centraron en la técnica, sin embargo, cuando llegó el momento de las presentaciones, un nudo se formó en su garganta. Cada participante compartió su relación con la fotografía. Algunos hablaban de escapismo, otros de sanación, cada historia era un eco del propio viaje de Miguel. Se sintió identificado con ellos, pero, al mismo tiempo, la presión de revelar su propia lucha se sentía abrumadora. Finalmente, cuando llegó su turno, se encontró ante una bifurcación. Podía optar por la brevedad y evade la profundidad, o enfrentar su verdad. Se aclaró la garganta. La fotografía ha sido para mí un medio de decir lo que no puedo expresar con palabras, comenzó. Pudo ver la tensión en sus rostros, sintiéndose atrapado en una red de empatía y comprensión. A veces, las emociones más complejas son las que más miedo dan, y necesito aprender a navegarlas. Con cada palabra, sintió que ese peso que lo oprimía se aligeraba. Habló de su madre, de la separación que sentía entre ellos, y de la búsqueda de su identidad en el arte. Las lágrimas empezaron a brotar, pero en lugar de sentirse avergonzado, Miguel descubrió un reconocimiento profundo entre sus compañeros. En ese instante, entendió que abrirse significaba crecer, no solo artísticamente, sino como ser humano. Mientras el trabajo del taller continuaba, se dio cuenta de que había espacios dentro de sí que debía explorar. Y entonces, surgió frente a él una nueva idea para su proyecto personal, crear una serie de retratos que combinara las facetas visibles y ocultas de las personas, reflejando sus emociones reales. En el corazón de esto, Miguel encontró una forma de sanar. El tiempo pasó, y mientras sus compañeros compartían sus trabajos, Miguel sintió una satisfacción que lo empujaba a seguir adelante. Pero el viaje no había terminado. Había más por descubrir y enfrentar, sobre todo esa parte de su vida que aún no había sancionado completamente. Las últimas palabras del taller resonaron en su mente: cada historia que contamos es un paso hacia nuestra autenticidad. Con esa frase como bandera, Miguel comprendió que debía llevar su obra más allá de las paredes del estudio. Se sentía listo para experimentar, incluso si eso significaba volver a casa, enfrentar a su madre nuevamente y compartir su visión. En ese instante de resolución, la inquietud se transformó en determinación. Con la cámara colgando de su hombro y la mente llena de nuevas perspectivas, se preguntó qué más estaba oculto dentro de él, listo para ser descubierto. Miguel tomó un profundo respiro, porque la próxima apertura podría llevarlo a territorios que no había imaginado, y el momento de confrontar no solo a su madre, sino a sus propias sombras se acercaba. ¿Estaba realmente preparado para hacer frente a esos demonios personales? La respuesta, aún incierta, le urgía a actuar. Miguel había llegado al clímax de su viaje de autodescubrimiento.
Cada paso que había dado lo había llevado a una intersección de pasión, identidad y amor. Después de meses de evolución emocional, había llegado el momento de enfrentar la última barrera, su madre. Había aprendido a hablar a través del lente de su cámara, pero ahora debía abrirse sinceramente, con las palabras que siempre había temido. Una tarde soleada, Miguel decidió que ya no podía posponer más la conversación. Lleno de determinación, se acercó a su madre en la cocina donde ella preparaba un plato familiar. Con el aroma de los ingredientes variando en el aire, sabía que había encontrado el escenario perfecto para un diálogo honesto. «Mamá, tenemos un momento para hablar», comenzó, su voz temblando. Su madre lo miró, y por un instante, la preocupación y la curiosidad bailaron en sus ojos. Asintió, dejando de lado la cuchara que sostenía. «Claro, hijo». «¿De qué se trata?», preguntó con la voz suave que siempre tenía. Miguel tomó un profundo aliento. «Quiero compartirte algo sobre mí, sobre lo que realmente siento». Mientras sus palabras brotaban, relató cómo había explorado su pasión por la fotografía, cómo la había llevado a descubrir partes de sí mismo que habían estado ocultas, y cómo ese arte le había permitido explorar su identidad más allá de las expectativas familiares. Mientras hablaba, su madre lo escuchaba atentamente, y en esos momentos, Miguel notó una reacción en su expresión. Sentía la conexión entre ellos fortalecerse a medida que la sinceridad brotaba. Explicó que deseaba construir su futuro de una manera que honorara su herencia, pero que también le diera espacio para ser quien realmente era, lejos de los moldes que otros habían creado para él. «Mamá», continuó, «mi amor por la fotografía no es solo una pasión, es un vehículo para descubrirme a mí mismo. Quiero que entiendas que no busco deshonrar nuestro legado. Estoy buscando mi lugar dentro de él». Las palabras de Miguel resonaron en el corazón de su madre, quien había luchado con sus propios temores de perder a su hijo en el proceso. Con cada declaración de Miguel, empezó a entrever el camino que había recorrido. «Te he visto crecer y nunca quise que te sintieras atrapado, pero, he tenido miedo», confesó su madre, lágrimas surcando sus mejillas. «Miedo a perderte». Al escuchar esto, Miguel sintió una oleada de comprensión y compasión. Era el miedo que ambos compartían, el miedo a la pérdida, a perder lo que habían actuado juntos. Así que con rasgos de confianza en su voz, la animó: «Mamá, buscar mi voz no me alejará de ti. Me acercará, la fotografía me ha ayudado a entender que nuestro amor puede coexistir incluso en la divergencia». Con el corazón latiendo más tranquilo, Miguel propuso que fueran juntos a una de sus exposiciones. Sería una manera de que su madre no solo viera su arte, sino que comprendiera las historias que lo habitaban. A medida que las conversaciones continuaban fluyendo, Miguel y su madre empezaron a romper esas cadenas invisibles que habían sostenido su relación. La vulnerabilidad se convirtió en un puente hacia la autenticidad. Con el paso de las semanas, Miguel encontró su confianza floreciendo. Al asistir a talleres adicionales y exponiendo su trabajo, fue validado no solo por sus compañeros, sino también por su propio proceso creativo. Esto se tradujo en una serie de fotografías que combinaban su viaje personal con su conexión familiar, creando un discurso visual que resonaba entre la lucha y el amor. Logró, finalmente, que su madre asistiera a su primera exposición. La noche de la inauguración, la sala rebosaba de vida. Sus fotografías, enmarcadas con cuidado, contaban su historia desde la confusión y el dolor hasta la superación y el amor propio. Cuando su madre llegó, Miguel la recibió con un abrazo, sintiendo que en ese acto había una promesa de aceptación. El recorrido por la galería juntas fue transformador. Cada imagen que su madre contemplaba era como abrir una ventana a la vida de su hijo, un espacio donde el arte hablaba mucho más que las palabras. «Nunca supe que sentías todo esto», susurró su madre, tocando una imagen que mostraba su propia figura reflejada en el agua, simbolizando los profundos aspectos ocultos de su ser. Al final de la noche, con un brillo de orgullo en sus ojos, su madre le dijo: «Estoy tan orgullosa de ti, Miguel. Hiciste el viaje más difícil, el de conocerte a ti mismo». En esos momentos de reflexión, Miguel entendió que el amor, en todas sus formas, había triunfado. Él había logrado conquistar su miedo, su identidad, y lo más importante, la conexión con su madre.
Miguel finalmente se había transformado, ahora era un joven con un propósito claro, un narrador visual que enseñaba la importancia de la autenticidad, la aceptación y el poder curativo del amor propio. La carga de su legado ya no era una prisión, sino un homenaje a sus raíces, un espacio donde su esencia podía florecer. Ahora, mirando hacia el futuro, él sabía que esta era solo la primera de muchas exposiciones. No solo para mostrar sus obras, sino también para inspirar a otros a abrazar su verdad. Es el momento de unirte a este viaje de transformación. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas que transformarán tu vida. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que estos relatos continúen inspirando a otros. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final. Queremos saber cómo te ha impactado esta historia. Y, por favor, compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo, no esperes ni un segundo más. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de respaldar el canal a través de estas acciones.